marcado por una realidad que se esconde también detrás de la gasolinera porque nadie te la dice, que son apagones, escasez, inflación, una crisis que tiene Cuba que no se resuelve con ninguna metáfora, que no se resuelve con muelas, pero eso es lo único que te están vendiendo, cubano, que me escuchan. Cocina colectivas y muchas muelas en diferentes variantes. Bueno, y en lo que todo esto pasa, en Cuba se siguen, Cubita la Bella, en Cubita la Socialista, se siguen dando imágenes que dicen mucho más que cualquier discurso, cualquier programa de esto que podamos organizar con ideas propias o incluso ideas controvertidas. Y es que hace unos días se dio una de esas imágenes, sobre todo en el centro del país, allá los santaclareños. Santa Clara acaba de abrir lo que han llamado una solinera. Mátense. Miren ustedes todo contando la psicóloga millonaria contando la cintica para abrir la solinera, que no es otra cosa que un lugar donde la gente puede teóricamente ir a cargar motorinas, a cargar celulares, pero más que nada es un lugar a donde la gente puede ir a cocinar. Usted escuchó bien, a cocinar, porque en Cuba hoy cocinar en tu casa, cocinar en tu domicilio, ya no es una garantía. Más bien, eso es un privilegio o se va haciendo cada vez más un privilegio, toda vez que la gente o tiene que acudir al carbón, que cada vez está más caro en el mercado, o sencillamente tiene que utilizar la electricidad para cocinar. Y esta instalación, esta solinera, teóricamente funciona con energía solar y está diseñada para operar incluso fuera del sistema eléctrico nacional. Todos los reportes que he visto indican que es una instalación que tiene su propia isla, que tiene su propio centro de generación con energía solar y tiene, insisto, capacidad incluso para cargar hasta vehículos eléctricos como los triciclos estos grandes y alimentar todos estos tomas que vimos aquí, que son lo que ellos llaman estaciones de carga, y sobre todo está diseñado para que la gente, insisto, vaya allí con sus hornillas, con sus ollas eléctricas a cocinar sus alimentos. Hay que decir también que según los promotores de este espacio, no se deben preocupar por la potencia, porque puede al mismo tiempo pues mantener decenas de equipos conectados y el servicio de al menos el servicio de cocción va a ser gratuito. Ahora bien, más allá de la innovación tecnológica detrás de todo eso, yo traigo esto a colación porque la pregunta que yo me hago es otra completamente diferente. Más allá del bombo, del platillo con el que el régimen cubano y su propaganda nos ha vendido la inauguración de una cosa como esta, yo siempre me pregunto, ¿qué lectura es la que podemos hacer realmente de esto que está sucediendo? Para que mis amigos canadienses, para que mis amigos estadounidenses, para que mis amigos europeos no vean esto única y exclusivamente con el feeling de un país que se abre a la energía sostenible, a la energía verde y socializa además esos recursos y los comparte, porque vivimos muchas veces de esa metatranca, viven quienes miran a Cuba todavía con cierta y determinada melancolía, pues viven también de estos pedacitos y a veces se compran estas historias de esa forma. Mira tú qué cosa tan grande ha hecho el gobierno cubano que en medio de este cerco petrolero pues ha aportado esta nueva instalación con energía solar para que todos socialicen una energía pura y puedan cocinar colectivamente sus alimentos. Yo digo que la pregunta siempre hay que hacer es ¿qué nos está diciendo esto realmente de verdad? Porque una cosa es presentar esto como una solución creativa si se quiere y otra muy distinta, otra muy diferente es entender por qué un pueblo, una comunidad necesita una instalación pública como esta para poder cocinar en pleno siglo XXI. Esto no es solo una historia de energía renovable, mis queridos amigos extranjeros melancólicos que pueden estarme escuchando. Esto lo único que demuestra o lo único que representa es una historia de colapso. Cuando un país llega al punto en que la electricidad no es estable, que los apagones son de 40, 70, 80 horas y la gente necesita salir de su casa para cocinar, aquí no hay melancolía alguna detrás de esto, aquí no hay creatividad ninguna. Mejor que esto, pocas imágenes he visto yo que demuestren que el problema en Cuba no es técnico, sino estructural. Y esto puede parecer una contradicción, o aquí muchos dirán, aquí hay una contradicción, porque esta cosa que además le ponen eufemismo, que yo no sé ni de dónde sacan estas palabras, esta solinera, los buenos propagandistas, la psicóloga millonaria que hoy dirige el partido en Villa Clara, que hasta ayer estaba en Matanzas, pero hoy está en Villa Clara, pueden presentar como una muestra de independencia energética, de innovación local, de solución comunitaria para gente que sufre producto de una potencia extranjera o de la política de una potencia extranjera, pero al mismo tiempo, gente buena, es la evidencia más clara de que el sistema no está funcionando ni tiene soluciones para ofrecer a la gente
que no pasen por un retroceso. Esto que están vendiendo como una solución comunitaria no es más que un síntoma del nivel de degradación al que ha llegado Cuba, para que no se compren más nada, para que no se compren la foto de la cinta picada. Hay declaraciones que le han dado a algunos vecinos de esta solinera, incluso a la prensa oficialista. Hay un reporte de la W de Villa Clara que dice que hay algunos vecinos que le han dicho que sí, que es útil, que ayuda, pero que no resuelve el problema de fondo. Porque el problema para la gente no es donde cargar un teléfono, no es donde cocinar un día. El problema es que hay un país entero que no puede garantizar energía eléctrica estable a los hogares. Y eso, insisto, pueden decir lo que quieran. No es responsabilidad exclusiva y primordial del sector petrolero impuesto por la administración de Donald Trump. No lo es. Así llevan viviendo millones de cubanos años. Y por eso es que yo digo que entonces la imagen que esto da es una imagen que puede ser poderosa, pero que para mí a donde único nos debería remontar, gente buena y melancólica que me escucha, gente sensible que me escucha, esto a donde único nos debería remontar es a la comunidad primitiva. Y lo digo sin que me quede nada por dentro, porque al final lo que van a tener los villaclareños, los santaclareños en esta solinera es una comunidad reunida, ya no alrededor de una fogata, pero sí de paneles solares, de baterías para hacer algo tan básico como cocinar. Y eso es la comunidad primitiva. No es otra cosa. Y aquí yo me tengo que preguntar, esto que me están vendiendo como una solución, esto que me están vendiendo como lo último, los muñequitos, ¿este es el futuro energético de los cubanos? ¿O sencilla y llanamente esta es la muestra de que hay un régimen como el cubano que lo que se esté es adaptando de forma forzosa a una crisis que no sabe ni cómo va a resolver? Porque no tiene ni la más pinta o ni la menor pinta ni la menor idea de ofrecer una solución duradera, para decirlo de alguna manera. Al menos no dentro de los marcos de este sistema que lleva 67 años esperando en Cuba. Porque, gente buena, vamos a estar aquí no la cola en pan. Si usted como sistema político lo que más está vendiendo son cocinas públicas disfrazadas de solinera, si usted lo que está vendiendo es la solinera como un servicio público, es porque algo muy profundo ya está roto y usted no tiene forma de arreglarlo. Y por el contrario, cuando no tiene forma de arreglarlo, se pone a decir incluso a los jóvenes, como hizo Díaz-Canel el fin de semana también, que le digo a los jóvenes cubanos que tienen que luchar contra el capitalismo. ¿Quién va a querer luchar contra el capitalismo en Cuba si lo que le ha ofrecido el socialismo organizado cubano no es otra cosa que el retroceso hasta la comunidad primitiva, bonitamente descrito, comunidad primitiva con energía renovable? ¿Quién va a querer luchar contra el capitalismo en esas condiciones? Si es el socialismo lo que los ha llevado hasta ahí. Y por eso mismo es que todos los montajes que hacen esta gente, todos los trabajos voluntarios, esos que convocan, que son cada vez más distópicos, sobre todo como los vende la propaganda, son una locura. Estudiantes, profesionales y obreros amanecieron este domingo en trabajo voluntario en ocasión del aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí y el 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Son muy distópicas todas las escenas derivadas, tanto de la psicóloga millonaria picando una cortinilla azul para una solinera, como las que puede poner la propaganda después de un trabajo voluntario de esto que le ha dado a hacer a Díaz-Canel y a Marrero todos los días. Miren esto, qué cosa más bonita y más distópica, como la propaganda presenta estas cosas, que al final de la jornada, yo creo ya que ni los realizadores de estos materiales realmente se creen que esto pueda conectar con alguien. Hay un nivel de automatismo ahí también que es vergonzoso. Échense este numerito. En la jornada, el presidente cubano entregó a 18 jóvenes destacados de diferentes sectores los carnets de militantes en la UJC, a la vez que desde la cultura se escucharon los versos de los repentistas del proyecto Punto Cubano de la Casa de la Décima de Mayabeque, nuevas generaciones de defensores de la poesía improvisada y de la identidad nacional. Usted sabe, presidente, que con los poetas cuenta, que Cuba nos representa como lo sabe la gente. Y aunque el norte nos intente ahorcar con su mano loca, vendremos donde nos toca a pelear como soldados, soltando plomo rimado por el cañón de la boca. Hay algo, yo de verdad te digo, hay algo que es profundamente fascinante de la propaganda cubana y al mismo tiempo profundamente tragicómico también. Empieza un reportaje con unos jóvenes que esconden de forma inexplicable la alegría por recibir de manos del presidente Canel la juventud cubana, y después de un trabajo voluntario que debe haber dado pérdidas literalmente, y por el otro, el uso ese de la cultura forzada. El uso de lo peor de los repentistas convertidos en artilleros contra un ejército al que no pueden ni mellar con la metáfora, sobre todo después de lo que ha pasado el 3 de enero, de lo que ha pasado el fin de semana. Esa gente ya ni con la metáfora debería ser suficiente para que entendieran que ni con la metáfora pueden dañar un ejército al que siguen diciendo que son capaces de derrotar. Uno escucha esta décima y no sabe
si eso es un poeta o es un parte de guerra. Escupiremos plomo rimado por el cañón de la boca. Está dura la frase. Está además un poco jodida, la verdad. Si usted coge, si un lingüista irónico coge esa frase, podría ser varias lecturas. De verdad que sí. Pero sin ir mucho más allá, la frasecita esta de plomo rimado por el cañón de la boca está dura hasta para en serio los análisis. Y lo digo porque en todos estos montajes propagandísticos se termina acabando con la identidad nacional a la que se pretende apelar para darle legitimidad. Cuando usted convierte la palabra un repentista como esta en un proyectil, en plomo rimado que sale por el cañón de la boca, usted está yendo en contra de la tradición del repentismo cubano, que ha sido un símbolo del ingenio, de la crítica, de la libertad de creación. Y por supuesto con eso hacen lo que hace la propaganda. Hacen que la poesía, hacen que la cultura deje de ser un espacio de creación y pase a ser un arma aburrida, además al servicio del poder. Esto más que guajiros improvisando un guate que parece más un soldado cultural reportándose. Presidente puede contar con nosotros. Y ahí ya se acaba todo. Ahí la décima dejó de ser expresión. Ahí todo el mundo está alineado. Y alineado además, que es lo peor, para sostener un discurso de una épica que solo existe en la televisión nacional, porque el discurso de la burocracia, la propaganda y de estos poetas comunistas está construido como si Cuba estuviera al borde de una invasión inminente, como si la guerra fuera una posibilidad inmediata, como si los poetas además fueran la primera línea de defensa que tiene la revolución. Y lo más bonito de todo esto es que metáfora aparte, la primera línea de defensa de la revolución la van a sostener además con plomo rimado. Es lo que tienen para defenderse. No tienen más nada. Literalmente en televisión nacional te están diciendo que lo que tienen es muela en diferentes variantes. Tú ves estas cosas desde la solinera hasta esta gente hablando de plomo rimado por el cañón de la boca y tú no puedes dejar de imaginarte la escena completa. Un tipo, un poeta frente a un micrófono declarando que su boca es un cañón, mientras tienes un país marcado por una realidad que se esconde también detrás de la solinera porque nadie te la dice, que son apagones, escasez, inflación. Una crisis que tiene Cuba que no se resuelve con ninguna metáfora, que no se resuelve con muela. Pero eso es lo único que te están vendiendo, cubano, que me escuchan. Cocina colectivas y muchas muelas en diferentes variantes.